Vayamos por favor a Hechos, capítulo 13, versículos 44 del capítulo 13 de Hechos. 13:44 al 49. Y ya la letra dice así: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, es necesario que se os hable primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Oremos. Señor, nuevamente volvemos la vista a ti al hablar de un tema tan importante. Existen tantos, Señor, falsos modos de evangelizar al día de hoy. Ayúdanos, Señor, a traer y a tener el verdadero evangelismo de acuerdo a la Escritura. Y ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que ese evangelismo siempre será impulsado por el Espíritu Santo, Señor, basado en la Escritura. Y ayúdanos así, Señor, a recibir de esta plática lo que aprendamos para ser mejores evangelistas, ya sea que seamos laicos o seamos pastores. Pero por encima de todo, Señor, permiten que nuestras vidas sean testigos tuyos, que tanto nuestro andar como nuestro hablar, Señor, evangelice a nuestros vecinos. Orando en Cristo Jesús. Amén. Estoy seguro que a todos ustedes les queda claro que el evangelismo es crucial en el mundo entero al día de hoy. Estoy asumiendo que no tengo que probárselos, ¿verdad? Que todos nosotros nos encontramos bajo la llamada la Gran Comisión. Nos damos cuenta que muchos de los que nos rodean nunca han escuchado el Evangelio, y también muchos han sido alcanzados, pero al momento, hasta el día de hoy, le han rechazado. Así que ambos grupos necesitan escuchar el Evangelio, ya sea por primera vez o por enésima vez. Así que hoy revisaremos juntos un cierto enfoque hacia el evangelismo. Y la verdad voy a ser audaz nombrándolo el único enfoque bíblico del evangelismo. Y la premisa que soporta este enfoque es la siguiente, que es fundamentalmente Dios el que salva a los pecadores. Es decir, los pecadores no se salvan a sí mismos, ni tampoco otros hombres salvan a los pecadores. Es decir, la salvación es una obra de Dios de principio a fin. Sin embargo, en esta obra de Dios, a Él le complace utilizar a hombres y a mujeres pecadores para esparcir el conocimiento de su verdad, y así para esparcir la salvación que hay en Cristo Jesús. Así que la tarea del evangelismo viene a ser algo en lo cual nosotros debemos de estar activos y además debemos de estar llenos de energía, aun cuando nos demos cuenta de que es completamente dependiente de Dios para que pueda ser efectivo el evangelismo. Porque Dios solamente traerá a la fe a aquellos a los cuales ha previamente ordenado que creerán. Por eso es que leímos este pasaje de Hechos 13. Y le pido que junto conmigo vea algo muy interesante en el versículo 48. Nota que los gentiles se regocijaban y glorificaron la palabra del Señor. Y la parte final del versículo dice que creyeron todos los que estaban ordenados. Creyeron todos los que estaban ordenados. Ahora, los de el campo arminiano querrían que nosotros creyéramos lo siguiente: si solamente, como dicen los arminianos, si tan solo aquellos que estaban ordenados para vida eterna creyeron, entonces ¿cuál es la necesidad del evangelismo? Pero note usted lo que dice el versículo 49: la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Note usted la palabra y.
Es decir, el versículo 48 y 49 son dos pensamientos que se conjuntan. Es decir, todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron y también la palabra del Señor se esparcía por toda la región. Así que los arminianos fallan en entender esto, que la misma definición de la elección incluye el uso de los medios del evangelismo y de difundir la palabra. Así que la iglesia nuevo testamentaria trae junto a la elección tanto como la evangelización, sin ninguna tensión entre las dos. De hecho, yo me atrevería a decir que la elección es la amiga de los pecadores. Es decir, si usted realmente viene a comprender qué es usted como un perdido pecador y de que la salvación llegase a depender en que usted hiciera algo, cuando usted no es más que un simple pecador, su salvación claramente no tendría sustento. Pero nuestra esperanza es que Dios es un Dios que elige. Y con esa voluntad que tiene el Padre para elegir a los pecadores, también esa misma voluntad mostró el Hijo para morir por los pecadores. Misma voluntad que muestra el Espíritu Santo de trabajar en nuestros corazones mientras todavía somos pecadores. Así que mi tarea esta tarde con ustedes es lo que sigue. Que observemos en especial el trabajo de Dios en el rol del Espíritu Santo en la evangelización. Ahora, este enfoque es muy diferente de lo que es comúnmente conocido como evangelismo al día de hoy. El evangelismo actual está preocupado primariamente con el hecho de producir resultados. Sin embargo, el evangelismo bíblico está más bien preocupado con que nosotros cumplamos con nuestro deber. Por supuesto, todos quisiéramos ver los resultados ya. Sin embargo, nuestro deber es evangelizar. Y si no vemos los resultados, no significa que no hemos evangelizado. Es decir, si nosotros vamos a definir el evangelismo de manera bíblica, entonces lo vamos a definir en términos de nuestro deber. Y eso es lo que el término nuevo testamentario en el griego hace. Evangel significa contar las buenas nuevas. No significa hacer convertidos. Estamos evangelizando, dicho de otro modo, cuando nosotros predicamos la buena noticia de que Cristo está dispuesto a salvar a pecadores, ya sea que estos crean o no. Así que, repito, nuestro deber no es convertir a la gente, esa es la tarea del Espíritu Santo. Nuestro deber es más bien predicar, publicar el Evangelio. Sin embargo, al día de hoy los cristianos han sido entrenados a pensar en el sentido de resultados. En los Estados Unidos, este modo equivocado de mirar el evangelismo comenzó en los 1820 por allí. El encargado de llevar a cabo este movimiento se llamó Carlos Finney. Y Carlos Finney enseñó básicamente lo siguiente: si tú dices las cosas adecuadas, tienes la personalidad adecuada y también tienes la persuasión adecuada, puedes tener a tu control psicológicamente tanto hombres como mujeres. Y de este modo los puedes convertir. El problema es claro ahora para todos nosotros después de 2 siglos de este tipo de evangelismo. Por todos los Estados Unidos y quizá incluso el mundo, los frutos de ese tipo de convertidos son realmente pobres. Porque el hecho de ser sobrecogido en un momento de la predicación de un muy influenciante predicador, y el hecho de ser movido a hacer una decisión temporal es muy diferente de la salvación verdadera, la cual viene a través del poder transformador del Espíritu Santo. Verá usted, es decir, a través de, sin el trabajo del Espíritu Santo, nosotros como predicadores podríamos traer a la gente a tomar decisiones. Pero lo que no podemos hacer es hacer nuevos corazones. Eso es el dominio y el campo de acción del Espíritu Santo. Y sin embargo, debemos de acercarnos a los incrédulos creyendo que el Espíritu Santo va a utilizar nuestras palabras para tocar sus corazones. Recordando siempre que Dios ha prometido que la palabra nunca regresará a Él vacía. Así que cada vez que yo como predicador me pongo detrás del podio, lo hago con emociones encontradas. Como Pablo, tengo un sentido muy claro de mi propia debilidad y me paro aquí con temor y temblor. Soy yo para declarar la obra del Dios viviente, pero al mismo tiempo yo he sido llamado a ese deber. Dios me ha ordenado y yo creo en la predicación y creo que es el modo primario de la conversión y creo también que Dios va a hacer algo con su propia palabra. Así que de este modo me puedo parar con confianza detrás del púlpito y traer así la palabra con demostración del Espíritu y de poder, creyendo que Dios va a hacer dentro de los corazones aquello que yo no puedo hacer.
Ahora, en la historia de la iglesia, quizá los mejores evangelistas fueron los puritanos. Y algo que se queda conmigo muy fuertemente es que estos hombres del siglo XVII utilizaron un método de predicación de 3 partes. Método en el cual ellos estaban completamente dependiendo del Espíritu Santo. En primer lugar, ellos daban atención a la mente con claridad. Los puritanos servían a Dios y adoraban a Dios en principio con sus mentes. Se acercaban al hombre, atendían al hombre como una criatura racional. Ellos tenían a la mente como el palacio de la fe. Ellos decían, nosotros debemos de pensar si es que vamos a ser santos. Ellos no estaban de acuerdo con que la santidad era sencillamente una cuestión de emociones. Y ellos estaban claros de que si uno promovía un cristianismo sin la participación de la mente, entonces tendría un cristianismo sin columna vertebral. Y eso es justo el problema con mucho del cristianismo contemporáneo. Hemos perdido nuestra mente cristiana. Muchas veces no sabemos ni cómo pensar cristianamente. Y perdemos de vista que allí donde no hay diferencia palpable en lo que un no cristiano y un cristiano creen, y eso es igual, será en corto tiempo igual a la manera como un no cristiano y un que se dice cristiano viven. Así que esa fue la primera cosa. Los puritanos hablaban con claridad a la mente. Razonaban con los pecadores acerca del cielo, acerca del infierno, del pecado, acerca de la santidad. De modo que quedara muy claro en la mente de la gente, que quedara muy clara la diferencia entre ser cristiano y no serlo. En segundo lugar, la predicación puritana confrontaba a la conciencia muy puntualmente. En su evangelismo, los puritanos mencionaban pecados muy específicos. Ellos apuntaban hacia la conciencia para hacer llegar la culpabilidad al corazón del pecador. Un puritano en una ocasión lo puso de esta manera: el hombre natural es como Adán, está tratando de ocultarse detrás de unas hojas de higo, o está por ahí escondido detrás de un arbusto. Y el predicador debe de ser como Dios, que le pregunta: ¿dónde te encuentras, pecador? Y debe de sacar a aquel pecador del lugar donde se está escondiendo. Y entonces exponer la conciencia de ese pecador delante de la santidad de Dios. Así que los puritanos predicaban con urgencia y directamente al corazón. El arrepentimiento y la remisión de los pecados deben de ser predicados en el nombre de Jesús. Y se da cuenta, eso dista mucho del evangelismo contemporáneo. Hay demasiados evangelistas contemporáneos y demasiados de nosotros mismos que al evangelizar a nuestros vecinos tenemos miedo de confrontar sus conciencias. Más bien queremos hacer que la gente se sienta bien. Queremos hacerlos sentir con un Jesús que es amable, que los haga sentir bonito. Y al final el resultado es que por un lado, en una mano pueden tener a Cristo Jesús, oh sí, y del otro lado pueden conservar su propio estilo de vida. Eso no es conversión, eso es sincretismo. Estamos sincretizando el mundo y la salvación, lo cual al final no es ninguna salvación. En tercer lugar, los puritanos no solamente habían hablado claramente a la mente y después atacado claramente a la conciencia, pero además buscaban enamorar al corazón. Era una predicación afectiva y celosa y optimista también. También apelaba a los sentimientos. Predicaba a partir de un amor hacia Dios y un amor por la gloria de Dios y el amor por todos aquellos que escuchaban. Se decía de los buenos predicadores puritanos que amaban las almas de su gente más que las propias gentes amaban sus almas. Y de ese modo liberaban y difundían a Cristo por todos lados en toda su grandeza, en todo lo posible, en todas las calificaciones de Cristo, las cualidades de Él, como un Salvador rico y lleno y todopoderoso. Y la razón por la que hacían estas cosas era porque sabían que solamente el Espíritu Santo puede tocar el corazón. Ahora bien, ¿cómo es entonces que el Espíritu Santo puede tomar este tipo de predicación o este tipo de evangelización a su vecino? Porque usted necesita hablarle a su vecino de estas mismas 3 maneras. Primero, atendiendo su mente. Segundo, confrontando su conciencia. Y finalmente, enamorando su corazón. ¿Cómo es que el Espíritu toma estos elementos y trae a un pecador a la conversión? Bueno, yo creo que aquí hay 4 cosas. En primer lugar, el Espíritu Santo produce convicción de pecado. Verá, uno de los problemas principales en nuestro evangelismo es que los pecadores no se dan cuenta que son pecadores. Bueno, ya saben que no son perfectos, pero la verdad se piensan mejores que la mayoría de sus vecinos. Y de modo que terminan viendo las cosas en un nivel horizontal. La pregunta en sus mentes no es ¿qué es lo que Dios piensa de mí? No se preguntan ¿qué es lo que Dios piensa de mí de acuerdo a su ley
sin mancha. Más bien la pregunta en sus mentes es, bueno, ¿seré una buena persona, decente? Creo que sí. Así que el hombre promedio de la calle piensa de Dios en términos como si fuera un hombre, otro hombre. Un Dios que pueda ignorar el pecado. Las palabras de ellos son, bueno, pues en tanto sea sincero y digo, creo que yo soy decente. Dios no te va a mandar al infierno. Y eso es lo que el hombre promedio dice el día de hoy. Lo que el Espíritu Santo hace entonces es que toma esta divina predicación y evangelio, pone al pecador a lo que verdaderamente es, a la luz y a la vista de un Dios santo. Y verá usted entonces, hay un llamado tremendo de este modo a la conversión. Este llamado a dejar el pecado, este llamado a ser santo como Dios es santo, este llamado a odiar el pecado y a amar a Dios, este llamado a esforzarse por pasar por las puertas estrechas. En el trabajo de la conversión, Dios no comienza primero por la parte de la decisión humana. Más bien, Dios comienza primero por convencernos de pecado. Comienza por mostrarnos quiénes somos verdaderamente a la luz de quién es Él verdaderamente. Y es por eso que los evangelistas puritanos usualmente comenzaban predicando la ley, siguiendo el mismo patrón, el ejemplo de Pablo en los Romanos. Pablo, como ustedes saben, pasa los primeros 3 capítulos explicando qué son los pecadores, ya sean judíos o gentiles, y qué son ellos a la luz de la ley de Dios. Y los puritanos no invitaban a los pecadores a volverse de su pecado porque pensaran que ellos podían hacerlo de sí mismos, sino que su meta era que los pecadores se miraran a sí mismos como Dios los mira, inconversos, perdidos, en necesidad, pecadores, incapaces de estar de pie delante de un Dios santísimo. Así que ellos se encargaban de predicar la ley. Predicaban Gálatas 3, verso 10. Maldito es todo aquel que no permanece en todas las palabras de la ley para seguirlas. Y les mostraban con claridad a los pecadores que si ellos no podían estar perfectos delante de Dios, no podían estar bien con Él. Que Dios no es un hombre como nosotros con el cual puedas negociar. Era o bien nosotros ser perfectos delante de Dios, o que alguien más en nuestro lugar, que sí podía ser perfecto, tomara nuestro lugar. Así que con todo propósito apuntaban primero a la convicción, para que entonces los pecadores levantaran la voz junto con Isaías y dijeran, ¡ay de mí, pecador! Y verá usted, el Espíritu Santo toma esta predicación de la ley y la trae entonces al corazón, a lo interno del corazón de los pecadores. Así fue como Juan el Bautista comenzó a predicar. También es como Jesucristo comenzaba sus sermones. Mateo 4:16 dice que Jesús comenzó a predicar y decía estas palabras, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le dijo a Nicodemo, tú tienes que ser nacido de nuevo. Y le dijo al joven rico, lo confrontó con los mandamientos de Dios. Verá usted entonces, la verdadera meta del evangelismo bíblico es la necesidad de mostrar a los pecadores la necesidad que tienen de ser santos y la imposibilidad de ser santos sin un Salvador. Es como si dos caminos se juntaran en una intersección. Este es el camino de la necesidad, debo de ser nacido de nuevo. Y este otro es el camino de la imposibilidad, no puedo hacerlo, no puedo salvarme, soy pecador. Y entonces, del medio de la intersección de estos dos caminos sale el grito angustioso y dice, oh Dios, sálvame. Soy tan solo un pecador, necesito un Salvador. El Espíritu Santo, entonces, toma estos elementos y nos lo muestra. Y nos convence de pecado. No somos nada más pecadorcitos. Más bien, todo nuestro ser es por completo pecaminoso. Y nos muestra que toda nuestra vida entera ha de ser vivida para la gloria de Dios. Toda nuestra vida ha de ser vivida en fe. Toda nuestra vida ha de ser vivida en obediencia a la ley, en el Espíritu. Y por naturaleza no hacemos ninguna de estas cosas. Cuando somos inconversos jamás vivimos para la gloria de Dios. Jamás vivimos por una fe verdaderamente salvífica. Nunca realmente completamos, vivimos el espíritu de la ley que dice, ama a Dios por encima de todas las cosas y a tu vecino como a ti mismo. Así que siempre estamos pecando, siempre, cada tic que da el reloj, cada momento, cada segundo, pecando. Y el Espíritu Santo nos muestra. Eso es lo que es el pecado. El pecado es precisamente eso, fallar, dar en el blanco. Siempre lo hacemos. Saben, mi hijo últimamente se ha metido mucho en esto de la caza. Y apenas puedo creer que ya me ha convencido últimamente. Y el primer día sacó su arma y me enseñó cómo disparar. Y esta arma pues es un arco y flecha y yo hice el trabajo de estar apuntando. Estuvimos ahí intentándolo. Estaba ya la meta
y que le pego en la primera. Muy bien, qué bien me fue. Dame otras 3. Y las 4 veces le pegué al objetivo. Estaba yo tan orgulloso, me le acerqué y le dije, ¿cómo ves, campeón? ¿Verdad que bien? Perdóname, papá, pero ninguna de ellas sirve. Todas le pegaron alrededor, papá. Ya ves, o sea, estoy hablando del blanco en el centro, papá. Si no le pegas a ese, papá, es como si nada más hubieras herido al animal. Así que olvídate, ninguno de esos sirve, de tus tiros. Y verán, eso es exactamente lo que el Espíritu Santo hace con nosotros cuando nos convence de pecado. Todo este tiempo tú estás pensando, ¡ay, la llevo! Y el Espíritu Santo entonces nos dice, no es cierto, nunca realmente le pegas al blanco, nunca vives para la gloria de Dios. No eres más que un pecador empapado hasta la médula. En segundo lugar, el Espíritu Santo no nada más se encarga de la convicción de pecado en nosotros, pero también del segundo paso, que es el arrepentimiento. Yo aprendí a dolerme por mi pecado, no tan solo por las consecuencias que me acarrea, sino que al tiempo que me duelo por mi pecado, Él planta en mí un amor por la santidad de Dios. Así que yo aprendí a dolerme por mi pecado, porque a través de Él ofendo la santidad de Dios, el amor de Dios. El amor de un Dios que nunca me ha hecho ningún mal. Un Dios el cual siempre ha sido mucho más bueno conmigo de lo que yo he sido con Él. Vaya dolor que me representa cuando yo me doy cuenta de cuán pecador soy, de que toda mi vida he estado equivocada. He ofendido a Dios. ¡Qué dolor! No me arrepiento. Aprendo a odiar el pecado y a amar la santidad. Y entonces abandono el pecado. Lo confieso y luego lo abandono. La Biblia dice, aquel que confiese y que abandone su pecado, hallará el perdón. Permítame ilustrárselo de este modo. Si yo voy manejando por la autopista un poquito más rápido de lo que debo y me detiene el policía y me dice, no hay de otra más que multarte. Yo no lloro, ¿verdad? Y me quito los lentes diciendo, perdóneme, señor policía, lo ofendí, ¿verdad? Más bien como que me molesto por haber recibido la multa, ¿no? Es más, hasta me puede doler haber recibido la multa. ¿Pero por qué estoy doliéndome? ¿Por lo que le hace a mi cartera? Y por lo que le hace a mis puntos en mi licencia de manejo, ¿no es así? Es decir, por razones egoístas. Pero si vengo esa misma noche, llego a casa y le digo a mi esposa algo que no es muy amable y la lastimo, realmente la amo, de veras. Siento otro tipo muy diferente, otro tipo de dolor muy diferente. ¿Cómo pude haber dicho eso? Esta es la mujer que yo amo, el corazón. Por lo que le dije, por lo que le he hecho, no por lo que me hizo a mí, porque la amo a ella. Verá, cuando hay verdadero arrepentimiento, yo me duelo por aquello que le he hecho a Dios. Es una relación la cual está ahí establecida con Dios y le amo. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Así que el arrepentimiento no es un set de haz y no hagas legalistas. Más bien es una relación que se duele cuando yo ofendo a aquel al que digo amar. En tercer lugar, el Espíritu Santo no solamente utiliza estos dos elementos mencionados anteriormente, sino que en tercer lugar, el Espíritu Santo también faculta, empodera nuestra predicación. De modo que esa predicación se vuelva un medio para la vida eterna. El Espíritu toma las palabras que hablamos y Él se encarga de persuadir a las mentes. Y Él confronta a las conciencias y Él toca los corazones. Él toma las cosas que estamos como predicadores tratando de hacer y Él de verdad las logra, las hace. Y entonces como predicadores nos damos cuenta que no importa cuán duro tratemos de hacerlas, todo fruto de salvación depende por completo en el trabajo, la obra del Espíritu Santo. Llevo como 32 años predicando ya. Y en muchas ocasiones en mi mente he tenido a varios individuos al momento de yo predicar. Y he pensado, yo creo que ahora va a convertir a este joven que estoy viendo ahí. Me parece que ya está cerca del reino de Dios. Con todo mi corazón predico, pero no veo el cambio. En cambio, el Señor convierte a alguien más por acá que yo nunca me imaginé que iba a convertir. Siempre para mostrarme a mí como predicador que la conversión es el trabajo del Espíritu Santo. Así que predico con pasión como si de verdad pudiera yo convertir a alguien. Sin embargo, siempre consciente de que solamente el Espíritu Santo es el que puede convertir. Sin olvidar que Él utiliza mi predicación para llegar a ese punto. Ahora, si este no fuera el caso, si las cosas no fueran así, hermanos, el ser predicador sería la más desesperanzada de las tareas a hacer. Porque entonces, toda persona que rechazara el Evangelio bajo mi ministerio, me preocuparía para siempre. Sería mi culpa para siempre. Yo diría, ha sido mi culpa. ¿Qué dije? ¿Qué pude haber dicho en su lugar? ¿Por qué no se salvó? Y ahora otra persona más va a perderse en el infierno para siempre porque yo no fui un buen predicador. Gracias a Dios que ese no es el caso, porque es el Espíritu Santo que toma mis palabras y Él es el que hace el trabajo.
Sí, también he sido llamado a una tarea solemne, porque bajo la predicación sí hay un cargo tal como ser un llamador a salvación y como un aroma de muerte para muerte a otros. Pero es el Espíritu el que efectúa ambos casos. Yo debo de hacer todo lo que está en mi poder para predicar bien, para predicar la palabra de Dios fielmente, predicar solamente la palabra. No necesito nuevos métodos, no necesito palabrería nueva. La única razón por la cual la gente debiera de prestarme atención es porque yo estoy siendo un fiel heraldo del mensaje del Evangelio, el cual trae la palabra de Dios a través de la Biblia. De modo que no necesito andar experimentando con nuevos métodos y maneras de predicar. Solamente necesito tener confianza en la palabra, confianza en el Espíritu Santo, de que Él empoderará, facultará a la palabra, de modo que los ojos ciegos sean abiertos y que la gente sea convencida de pecado y se arrepienta y el Espíritu Santo les regenere. Y esa es la cuarta cosa, la última. En primer lugar, convence el espíritu de pecado. En segundo lugar, causa a los pecadores a arrepentirse. Finalmente, tercer lugar, faculta a la predicación. Y en cuarto lugar, el Espíritu Santo hace la gran obra de regeneración. Esto es, esa gran, supernatural, sobrenatural, nueva creación. Esto es lo que el Espíritu hace. Hace una nueva criatura. Cambia el corazón desde dentro. Así que viene a hacer que las cosas que antes odiábamos, ahora las amamos. Y las cosas que amábamos antes, ahora aprendemos a odiar. Verá, este tipo de evangelismo facultado por el Espíritu Santo es el que da los nuevos nacimientos. Este es por entero la labor de Dios. Así, nuestra tarea, la mía, la de usted, es orar por un evangelismo facultado por el Espíritu Santo. Y ese tipo de evangelismo facultado por el Espíritu Santo siempre va de la mano con la predestinación de Dios por los salvos. Así que Dios está estableciendo su reino aquí en la tierra a través de la regeneración. Dios constantemente está reclutando nuevos miembros para su familia divina, constantemente juntando a más y más de sus hijos y de sus hijas, y yo soy el instrumento que tiene el privilegio de estar en su mano, a modo que Él vaya a usarme para juntar a esos miembros de su familia. Ahora, cuando nosotros tenemos esta perspectiva del evangelismo, esto va a hacer varias cosas que a continuación describiré y con esto cierro. En primer lugar, me va a dar denuedo, me va a hacer atrevido en el evangelismo. ¿Por qué nos avergüenza evangelizar? Bueno, en primer lugar, en algunas ocasiones es porque no nos importa tanto. En otras ocasiones es porque tenemos miedo de fallar. Tal vez sentimos que la gente se va a burlar de nosotros. Pero cuando comprendemos finalmente que toda la salvación es un asunto de Dios por entero y no es mi asunto, entonces me siento energizado para cumplir la tarea. ¿Se acuerdan cuando Pablo se encontraba amedrentado de ir a Corinto? Y en una visión nocturna vino Dios y le habló. Le dijo, no temas ir a Corinto, porque yo tengo a mucha gente en esa ciudad. ¿Se dan cuenta? Esto fue lo que le dio a Pablo el ánimo, el coraje para llegar a la meta. La promesa de que era Dios el que tenía a la gente elegida. La promesa de que Dios va a usar el Espíritu Santo en el trabajo de Pablo. Así que Pablo sería un instrumento. Sí, eso nos hace atrevidos. Ese es el denuedo, el coraje. En segundo lugar, el entender esto también nos va a hacer pacientes en la evangelización. Así que plantamos. Tal vez otro viene y riega, pero es Dios el que hace crecer la planta. En ocasiones pienso que una de las cosas más fascinantes de estar en el cielo será lo siguiente. Yo voy a tener la oportunidad de hablar a muchos diferentes tipos de gente y a quienes Dios usó algo que yo dije y quien estará nada más un paso más adelante en su camino a la salvación. Y entonces habrá como otras 100 cosas que el Señor usará. Y el Señor utiliza todas estas cosas en conjunto para hacer su trabajo. Y nosotros como ministros en ocasiones nos sentimos desanimados porque queremos que todos se salven de una vez. Pero Dios en ocasiones más bien se muestra con su propio calendario, se toma su tiempo. Dios dice, lanza mi alimento sobre las aguas y lo encontrarás después de muchos días. Así viene a ser entonces que el evangelismo, aunque es una actividad urgente, no es lo mismo que sea una actividad desesperada, porque sabemos que al final sigue estando en las manos de Dios. Y finalmente, esta visión, este enfoque del evangelismo impulsado por el Espíritu, no solamente nos hará atrevidos y pacientes en la evangelización, pero también nos ha de tornar en hombres y mujeres de oración. Porque la conversión, como ya vimos, es el trabajo de Dios, no el nuestro.
por lo cual nos llevará a nuestras rodillas, de que Dios pueda hacer en nuestra gente, por nuestra gente, aquello que Él solamente puede hacer. Así podremos orar por nuestro vecino y decir: Señor, yo no puedo alcanzarlo, pero tú sí puedes alcanzarlo. Toma aquellas palabras de mi boca, Señor, y úsalas y convierte a este hombre. Verán, el hecho de que nosotros sabemos que es Dios quien lo hace, nos alimenta para la oración, nos da elementos para la oración. Así que el evangelismo impulsado por el Espíritu Santo dirige de vuelta la atención a Dios por completo. Y esto es precisamente lo que necesita. Esto evita que nosotros nos desgastemos o que nos deprimamos. Y también nos previene de volvernos arrogantes y orgullosos. Somos facultados por Dios, dependemos de Dios y aprendemos a esperar en Dios. En especial, en esperar en el Espíritu Santo. Me encanta lo que dijo el puritano Thomas Watson. Escuchen. Vienen los ministros a tocar la puerta del corazón de los incrédulos, pero es el Espíritu Santo que viene con la llave para abrir la puerta. Así que debemos saturar nuestras vidas con oración, esperando en el Espíritu Santo a que haga su obra. Permítame cerrar con esta ilustración. En alguna ocasión escuchó del reverendo Robert McCheyne. Murió a la edad de 29 años, un gran hombre de Dios. Su predicación realmente bendecida. Y en una ocasión vino un compañero ministro de otra villa a visitarle. Y vino para preguntarle y enterarse de cuál era su secreto en el éxito de su ministerio. Pero McCheyne se había ido de viaje. Sin embargo, el intendente le dijo: yo te ayudo. Yo sé el secreto del ministerio, del éxito de McCheyne. Nomás sígueme, por favor. Y lo llevó al estudio de McCheyne. Siéntate ahí, le dijo. Pon ahora tus codos sobre el escritorio. Sujétate la cabeza con las manos y ruégale a Dios por su misericordia. Ahora ven, sígueme. Lo llevó al púlpito. Súbete al púlpito, le dijo. Ahora avienta los brazos. Ruégale a Dios por misericordia. Verás, le dijo, este era el secreto de su éxito. Lo que él era allí en el púlpito, públicamente, lo aprendió en privado en su escritorio. Él era tan santo en privado como parecía serlo en el púlpito. Nuestro pastor es un hombre de oración que depende por completo del Espíritu. Y por tanto, por la gracia de Dios, el Espíritu ha facultado su ministerio. Un evangelismo impulsado, facultado, empoderado por el Espíritu Santo es un evangelismo que está bañado de oración. Ahora oremos también. Permítasenos esperar en Dios, que roguemos por su Espíritu y permítasenos evangelizar, porque la palabra de Dios no volverá a él vacía. Oremos. Oh gran Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por el evangelismo facultado por tu Espíritu Santo. Te damos gracias que la salvación de hombres y mujeres no depende de nuestros dones, sino más bien depende de tu gracia. Así que ayúdanos, Señor, ya sea que seamos ministros o laicos, para que nos dirijamos a las mentes con toda claridad, para que confrontemos a las conciencias puntualmente y para cortejar, llamar, a enamorar a los corazones con pasión, mirando siempre a tu Espíritu Santo, para convencer, para arrepentir, sí, Señor, y para traer tanto arrepentimiento como regeneración, para seguirlo, Señor, de una vida de conversión. Permítenos, Señor, orar por esto todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos.